Muy bien, pues yo soy Javier Otadui de Bilbao. Con esto no está dicho todo, pero sirve para empezar. He sido profesor de Derecho Canónico durante muchos años, ahora estoy jubilado. Hoy cumplo 72 años. Lo digo porque esto no tiene gran importancia, gran relieve, pero para algo sirve, ¿no? Entonces, el título de esta clase son los límites del legislador. Lo he puesto yo, pero tampoco es brillante el título, ¿eh? De todas maneras, lo que quiere decir es que, como todos nos damos cuenta por otra parte, ¿verdad?, todo legislador tiene límites, no puede decir lo que se le antoja, ¿eh? Es decir, la realidad que legisla pues no está a su disposición como si fuese el dueño, ¿eh? Por tanto, cualquiera se da cuenta de eso, y el propio legislador también, ¿eh? Es decir, las leyes no están en definitiva, para establecer injusticias, tiranías, ¿no?, ni tampoco estupideces, ¿eh? Las leyes tienen límites naturales, ¿eh? Por lo tanto, eso está claro. De todas maneras, si quisiéramos, podríamos decir, estructurar todo esto, ¿no?, dentro de una teoría jurídica, lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, es que junto a las leyes humanas, o mejor dicho, debajo de las leyes humanas, o incluso encima de las leyes humanas, hay otro sistema normativo, otro sistema legislativo, que es la ley natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto que por otra parte se ha explicado con naturalidad durante siglos, con opiniones distintas evidentemente, pero esto quiere decir que en el fondo, por encima o por debajo de la ley propia del legislador humano, está la ley de creación de Dios. O sea, Dios ha establecido el mundo con sus propias normas, con su propio modo de ser. Entonces, las normas de Dios, o sea, Dios por supuesto es inteligente y su huella se nota en todo, pero hay normas, todos nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay normas incluso muy elementales, por ejemplo, de la física, o de la fisiología humana, ¿no?, o de la biología, en donde normas funcionales de vida, inteligentísimas, muchas veces incluso mucho más inteligentes que nosotros mismos, que están puestas por Dios, ¿no?, en ese mundo. Cuando hablamos de ley natural, sin embargo, no hablamos de eso. Hablamos de la participación de la ley de creación de Dios en nuestra razón, en nuestra mente. Entonces, incluso desde un punto de vista, podríamos decir, definitorio, o sea, Santo Tomás, por ejemplo, decía eso, ¿no?, que la ley natural era la participación de la ley divina en la criatura racional, en la razón del hombre, que eso era la ley natural. San Agustín incluso decía que era la participación de la ley eterna de Dios, que a su vez la ley eterna de Dios era la ratio divina en la medida en que ordinem naturalem conservare iugens perturbare vetans, decía en latín, ¿no? O sea, que en la medida que el orden natural, primero, lo mantenía y segundo, impedía que se perturbara. Todo eso era ley eterna. Bueno, pues la participación de eso, indudablemente una participación medida, ¿no?, pero una participación de eso en la criatura racional, a eso le llamamos ley natural. Pero Dios no le ha dado al hombre solamente la naturaleza humana, sino que también le ha dado a conocer esa naturaleza humana. Este conocimiento de la naturaleza humana en el hombre, de alguna manera se puede decir que es la ley natural. Entonces, cuando digo que el Señor, o Dios, mejor dicho, ¿no?, Dios creador, ha explicado al hombre quién es, no quiero decir que le haya dado una lección teórica. Dios no da, o sea, la ley natural no tiene nada que ver con una lección teórica, ¿no?, de moral y de derecho. No tiene nada que ver con eso. Es más, sería un poquito estúpido decir eso. Entonces, no son, por lo tanto, la ley natural juicios teóricos, no es un tratado. Se puede hacer un tratado sobre la ley natural, sin duda, ¿no?, pero la ley natural no es un tratado, sino más bien es una participación en nuestra razón práctica, en el modo de obrar, en el modo de juzgar, en el modo de elegir, en el modo de buscar la verdad que hay en todo hombre, que descubre esto es bueno, esto es malo. O sea, ese pujo interior, esa fuerza interior que lleva a la elección, eso es ley natural. Bueno,
Claro, sería un poquito, y aquí volvemos al tema del título, es un poquito, a mí me parece un poquito tonto, ¿verdad?, hablar de la ley natural como los límites del legislador. Porque indudablemente no es que la ley natural no ponga límites, pero evidentemente la función de la ley natural no es poner límites, es informar, es, podríamos decir, enriquecer, ¿no?, inspirar, orientar al legislador en múltiples cosas. Evidentemente también hay límites. Pero la ley natural está operando constantemente. Es más, sin ley natural no habría legislador humano ninguno. Me atrevo a decir incluso que el legislador más perverso del universo, valga la consonancia, pues está dirigido también por la ley natural en muchas cosas. Porque no se puede huir de eso. Es algo que está dentro de nosotros. Es ley de creación. Es ley de, no quiero decir que no sea, como bien nos damos cuenta, que eso no sea un poquito modificable por el mal, y que nos podamos engañar sobre esas cosas, por supuesto que sí. Pero no podemos tampoco olvidar que está ahí presente. Bueno, entonces, cuando la ley natural es mucho más que un límite. En el fondo es el conocimiento de nuestro modo de ser humano en la medida en que nos ayuda a vivir entre nosotros, por tanto, ordena nuestras relaciones intersubjetivas entre las personas, y nos orienta hacia el bien social y hacia el bien común. Todo eso es ley natural. Claro, a veces hablamos del modo de ser, o sea, de nuestro modo de ser. Fijaros que en el fondo la ley natural está llamada a que, es un llamamiento, ¿verdad?, que nosotros conozcamos la naturaleza del hombre, que es el modo de ser. A veces decimos modo de ser, un modo un poquito soft, ¿no? Decimos, tiene un modo de ser suave, tiene un modo de ser vanidoso, tiene un modo de ser intenso, tiene un modo de ser amable. Bueno, bien, de acuerdo, esos son modos más que de ser, son modos de presentarse, de actuar. Pero cuando hablamos de modo de ser en sentido fuerte, decimos que somos hombres, que somos humanos. Es decir, que tenemos naturaleza, que tenemos esencia. Y la esencia, la naturaleza, especifica siempre. O sea, cuando uno es hombre, pues es hombre, ¿no? Y no puede ser otras cosas, ¿no? Por lo tanto, la función de la naturaleza no es especificar. La función de la naturaleza es ayudar a vivir de un modo. ¿De acuerdo? Pero ese modo es un modo específico, que es el tuyo. Cuando un hombre dice quiero ser pez, pues tiene un problema, ¿no? Porque no puede, no es lo suyo. Bueno, cuando la naturaleza nos ayuda, especifica siempre. En ese sentido, siempre hay límites naturales. Siempre hay límites naturales. En estos momentos esto no se termina de entender bien. O sea, y es imprescindible entenderlo bien, ¿no? Claro que la soberbia suprema del hombre no es yo quiero ser presidente del gobierno, no es una tontería, dicho sea con perdón, ¿no? O ni siquiera yo quiero dominar Tesla y Google, ¿no? No. O sea, el problema, o sea, la soberbia suprema del hombre consiste en yo soy absolutamente dueño de mí mismo. Yo no tengo dueño. Yo no tengo naturaleza, porque yo puedo elegir mi naturaleza. Esa es la soberbia suprema del hombre. O sea, eso, ahí estamos, ahí hemos fracasado completamente. Ya no se puede ser. Bueno, no se puede ser nada, ¿no? En ese momento se acabó la felicidad. Y también se acabó la justicia, por desgracia. Cuando uno se siente que todo para él es un derecho, ahí se acabó la justicia. Bueno, y esto lo escuchamos muchas veces de una manera o de otra. O sea, yo soy dueño de mi cuerpo, y hago con él lo que quiero. Yo soy dueño de mi vida y de mi muerte. Estos son falsedades
originarias. Así como hay verdades originarias, también hay falsedades originarias, ¿no? Estos son falsedades originarias y hay que tener mucho cuidado con ellas. En el fondo es el árbol de la ciencia, ¿no? Del bien y del mal. O sea, es mío. El árbol de la ciencia es mío. Yo soy el dueño de la ciencia. Ese es un problema. Santo Tomás decía que todas las leyes humanas, en la medida que eran justas, derivaban de la ley natural. De modo que la ley positiva que dice la ley puesta por el legislador, ¿verdad? Pues tenía o tiene fuerza de ley, vis legis, como se suele decir, tiene fuerza de ley en la medida en que participa de esa verdad originaria, de la ley natural. Si esa ley está en desacuerdo con la ley natural, no es ley, es corrupción de la ley, decía. Bueno, esto se ha dicho muchas veces, mucho antes que Santo Tomás. Ya Cicerón decía, por ejemplo, que una corrupción de ley, es decir, en definitiva, una ley que fuera contra la ley originaria de la creación, pues que era una norma establecida entre bandidos, ¿no? Pues eso puede tener valor, vigor, pues para los bandidos puede tenerlo, pero de hecho como vis legis, como fuerza de ley, razonable no tiene ninguno. Eso no es una ley. Bueno, bien, entonces de esa ley natural decía, pueden derivarse, decía, Santo Tomás decía que podían derivar las verdades de las leyes humanas, de las leyes positivas, de muchas maneras. Podían derivar por conclusión directa, por ejemplo, no matar. A veces no por conclusión directa, sino por otro tipo de derivaciones, en general, pues a través de una especie como de concreción, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, siempre tenía que haber una conexión, ¿verdad?, con la ley natural para que allí efectivamente lo que se dijera fuera una cosa razonable y por lo tanto que tuviese verdadera fuerza de ley. El legislador, claro, tiene qué duda cabe, ¿no?, que el legislador tiene tiene límites, ¿no? Tiene conciencia de sus límites, desde luego. O sea, los legisladores habitualmente tienen conciencia de sus límites. No digamos, por ejemplo, en el ámbito puramente formal de la legislación humana. Todos los legisladores saben que no pueden decir lo que quieran, que incluso hay un régimen de las leyes establecido, que hay una ley que legislando, tiene que legislar de una manera determinada, que tiene muchas, cada vez los legisladores son más cuidadosos porque tienen que pisan muchas normas, ¿no? Está todo lleno de normas, ¿no? Y por lo tanto hay mucho cautela, ¿no? En el ámbito formal, los legisladores, claro, que tienen sus propias cautelas, conciencia de sus límites. De todas maneras, también es verdad que los legisladores, la legislación en el fondo, el legislador siempre tiene una cierta conciencia soberana, ¿no? Porque la potestad legislativa ha sido siempre la primera de las potestades, y por tanto en ese sentido, pues está encima de las demás, y en el fondo tiene un cierto complejo de grandeza, sin ir más. Además, el legislador es dominus legis, señor de su propia ley, puede cambiarla, puede modificar. Pero bueno, no me refiero ahora mismo a este tipo de límites formales de mero derecho positivo. Me estoy refiriendo a los límites de fondo, que son los límites precisamente de la ley natural, ¿no? Se puede decir, ¿no?, que existen unos, evidentemente cuando hablamos de límites del derecho natural no estamos hablando de límites de derecho escrito. La ley natural está inscrita en nosotros, pero no escrita. O sea, no tenemos un formulario, ¿no?, de la ley natural. Tenemos muchas cosas que ayudan, por ejemplo, el decálogo. El decálogo es verdad que está revelado, pero se refiere muy inmediatamente a cuestiones de ley natural básica, los 10 mandamientos. Además, los cristianos tenemos también toda la revelación divina que muchas veces hace referencia a cuestiones de ley natural, de ley de la creación. Pero sobre todo, ahora me interesaría también hacer una referencia porque en el fondo la ley natural no es lo mismo que el sentido común, pero
todas las grandes, o sea, los grandes principios básicos de ley natural caben dentro de lo que llamamos sentido común. Y también es verdad que todo eso tiene una experiencia histórica indudable. La historia no siempre nos da testimonio del bien, eso es evidente. Pero qué duda cabe que existe un cierto testimonio de la historia. Se necesita bastante tiempo para convencer a alguien que, por ejemplo, abortar o prestar ayuda para morir, pues son cosas aceptables y buenas. Se le da mucho tiempo. Ahora mismo hay, por ejemplo, 7 ordenamientos jurídicos en el mundo que aceptan la eutanasia, entre otros el de España. Aunque indudablemente crecerá este número si hay propaganda, pero cuando yo nací, por ejemplo, no había había un solo país, que era Rusia, desde el año 1920, que aceptaba el aborto, libre, pero ninguno más, que yo sepa. Ahora mismo hay 68 países en el mundo que aceptan el aborto, libre. Bien, por lo tanto, es evidente también, ¿verdad?, que caben, vamos a decirlo así, torcimientos de ese sentido común universal, de esa ley natural. Porque cuanto más básica, cuanto más verdadera es una proposición, vamos a decirlo así, más fácilmente se puede aceptar. Incluso diríamos, menos razonamientos necesita. Lo más evidente es muy difícil de razonar. Por ejemplo, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, o que un embrión es un ser humano en sus primeras fases de desarrollo, o que no se puede matar a nadie, aunque lo pida, son cosas muy básicas. Es verdad que se pueden, a través de muchos programas también de adoctrinamiento, pero estas cosas, pues se pueden modificar las inteligencias. Y se puede. Entonces, sin embargo, pues hay que darse cuenta de que las cosas más elementales, aquí hemos estado hablando sobre todo en estas clases sobre la ley de eutanasia, las cosas más elementales a veces se pueden efectivamente confundir un poquito, a través de una cierta manipulación. No se trata de no razonar. Si uno coge la ley de la eutanasia española, por ejemplo, la exposición de motivos es un alegato permanente. Se está razonando constantemente sobre la dignidad humana. Se está razonando incluso sobre la bondad de la vida. Se está razonando sobre la autonomía de las decisiones. Se está razonando sobre muchas cosas, pero no son cuestiones. Es razón, pero no necesariamente razonamiento. Es razón, sobre todo es verdad. La ley natural sobre todo es la verdad que se impone. Por encima de, a veces, razonamientos. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, y esto sería lo fundamental de lo que a mí se me ocurría decir sobre los límites del legislador. Pues muchas gracias.